a precisar algunos conceptos y el origen del compliance para que sea incluido dentro de nuestro conocimiento y de esta manera poder ponernos al servicio de nuestros coaches de una mejor manera. Por eso, no sé si pueden ver la presentación, tengo aquí un concepto clave de compliance, que básicamente nos indica que compliance es el cumplimiento de las leyes del país y de la normativa propia de la compañía y de su industria, con el fin de poder avanzar en el mundo de los negocios dentro de un marco ético que cuide la reputación de la empresa y asegure su éxito en el tiempo. ¿Qué es lo que podemos ver en este concepto? Básicamente que compliance, si bien es una palabra del inglés, básicamente lo que quiere decir es cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Vamos a cumplir la normativa propia del país en el que está la empresa y además vamos a cumplir la normativa, reglamentos o procesos propios de la empresa. Sea una empresa transnacional o local, siempre va a tener sus propios reglamentos, sus propios códigos y la idea es cumplir con estos dos pilares principales cuando estamos hablando del compliance. Y dentro del concepto lo que podemos ver es qué es lo que movía el compliance, que es cuidar la reputación de la empresa, por un lado, y obviamente cuando cuidas la reputación de la empresa es buscar que la empresa tenga un éxito dentro del tiempo. Hemos podido ser testigos de algunas empresas que han caído, que han quebrado, que han tenido graves problemas de reputación y que tienen que salir del mercado. Por eso el compliance ayuda a que la empresa pueda tener sostenibilidad dentro del tiempo. Ahora, creo que también es muy importante que nosotros conozcamos de dónde nace el compliance. ¿Por qué de repente esta palabra se está poniendo de moda y la escuchamos tanto? El compliance no es nuevo, no es reciente, tiene sus inicios hace varias décadas y en un inicio lo que buscaba era sobre todo prevenir la corrupción. No hay claridad sobre exactamente dónde nace, pero algunos indican que en la época de la Guerra Fría, en la época de los escándalos de Watergate, la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, empezó a destapar algunos escándalos de compañías estadounidenses que habían sobornado a funcionarios públicos en otros países con el fin de conseguir negocios. Y claro, no es secreto que lamentablemente en la actualidad y en la historia mucho más, las compañías, una manera de conseguir los contratos grandes de eléctricas, petróleos, lo que sea, se conseguían a través del pago de coimas a los funcionarios públicos. Entonces, en esta época, la ex Unión Soviética sacó a la luz alguno de estos escándalos y ahí es que empieza a haber un poco de conciencia sobre el tema del compliance. Y lo que sacan en ese momento en Estados Unidos es una norma que castiga a las empresas estadounidenses en caso de que cometan actos de corrupción en otros países. Así podemos decir que lo que buscaban en ese momento con los primeros temas de compliance era evitar este tipo de escándalos y cuidar la reputación de las empresas que estaban trabajando no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Lamentablemente esto no fue suficiente y en la época de los 2000 otra vez vimos graves escándalos con empresas multinacionales como el caso Enron, como el caso Parmalat, en el que algunas empresas también siguieron con estas malas prácticas de los sobornos, e incluso fueron un poco más allá, tenían todos unos esquemas y estructuras de tapar la contabilidad, y todo esto se vio la necesidad de que las empresas, ya no era solo la ley la que tenía que proteger estos temas de corrupción, sino que las empresas empiecen a dictar sus propios códigos de ética. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos podía yo tener una legislación muy estricta, pero si mi empresa iba a operar en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, yo necesitaba tener mi propia normativa para asegurarme de que mis empleados en esas localidades también iban a cumplir los mismos estándares éticos. Es así como podemos decir que el compliance nace para cuidar la reputación, para evitar sanciones, para evitar multas,
Como les digo, en estos casos emblemáticos como el de Enron y Parmalat, habían sanciones pecuniarias de millones de dólares, había cárcel de 240 años para los gerentes. Entonces, definitivamente el compliance lo que buscaba era proteger a las empresas y a sus funcionarios de que estas actividades no pasen. En un inicio el compliance era simplemente este tema de corrupción con funcionarios públicos, pero luego poco a poco las empresas empezaron a ver que no era un tema de solo funcionarios públicos, sino que había muchas actividades indebidas con funcionarios privados. Entonces había sobornos también a los clientes, había sobornos a los proveedores. Es así como muchas veces los códigos de ética de las empresas son más estrictos que la propia ley del país. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la corrupción, para que exista corrupción y para que sea penada, debe existir un funcionario público dentro de la fórmula. Yo le doy una coima a un funcionario público para que haga algo. Sin embargo, los códigos de compliance de muchas empresas, incluso en el Ecuador, indican que la corrupción también es entre privados. Entonces, si yo le doy algo indebido a mi proveedor o a mi cliente para que me compre o me dé un contrato, también será un acto no debido dentro del código de ética de la empresa. Entonces, así podemos ver cómo el compliance abarca mucho más que la ley del país. Y estos son un poco los inicios que podemos ver, la parte técnica del compliance. Ahorita mientras te escuchaba, lo primero que me pasaba es, bueno, conectaba con lo que nos decía Gustavo, ¿no? A propósito de que estamos en una charla de la ICF también viene a tener un lugar en el mundo, digamos, por la necesidad de establecer estas normas éticas para nuestra profesión, ¿no? Porque hay gente que hace uso del nombre del coaching para hacer cualquier tipo de práctica y finalmente eso termina deteriorando el beneficio que podría generar para la sociedad. Y yo quería preguntarte un poquito también eso, ¿no? ¿Qué pasa en una empresa cuando tiene, obviamente, cuando no cumple la norma del Estado, digamos, eventualmente hay sanciones, pero ¿qué pasa cuando tiene reglamentos internos, se desarrollan reglamentos internos y no se cumplen, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que se han visto en este tiempo? ¿De por qué es importante cumplir, no tener solamente enunciados normativos, sino cuál es la relevancia de que se cumplan estos acuerdos? Bueno, creo que definitivamente las empresas y los funcionarios de las empresas son actores muy importantes en la sociedad. Más allá de que un acto indebido sea o no sea penado, si este tipo de corrupción es o no incluido dentro de nuestra ley penal, en el momento en el que uno realiza actos indebidos de compliance, tiene un efecto en la sociedad. Estamos permitiendo que actividades indebidas se realicen y esto afecta a nuestra credibilidad, afecta a nuestra imagen, no solo nuestra como persona, sino también afecta a la reputación de nuestra empresa. O sea, siempre va a tener un impacto en la sociedad, incluso nuestra competencia. Ve, ok, entonces si esta empresa lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. El impacto puede ser muy grande. Por eso yo creo que igual nuestro rol como coaches y nuestro rol como ICF en este tema organizacional es muy importante y es muy grande, porque tenemos que reconocer que las empresas son actores súper importantes en la sociedad. Si estuviéramos hablando ahorita de política o estuviéramos hablando del sector público, de diputados o de presidentes, obviamente también podemos hablar de temas de ética y de corrupción. Sin embargo, desde las empresas, que es un área en la que mucho nos quejamos de los políticos, de los robos, de la falta de ética, yo creo que justamente desde el lado de las empresas y nosotros como asesores de esas empresas podemos también gestionar un cambio. Así como el incumplimiento crea un efecto, el hecho de que nosotros tengamos o ayudemos a construir programas sólidos de compliance también van a ayudarnos a construir una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque las empresas son actores importantísimos de nuestra sociedad. Y ahorita con estos códigos de ética que muchas veces son más dinámicos que las leyes locales y que incluyen
normativa, incluso a veces más amplia, más tecnológica, más avanzada, más innovadora que la que incluyen los países, podemos estar creando un efecto muy importante y muy innovador dentro de la sociedad. Y me venía a la cabeza esto, ¿no? Tú dices, esto daña a la compañía y daña a la sociedad. Y tenía un ejemplo de una empresa que tenía competidores, ¿no? Y no sé si en esto se ve reflejado. Y resulta ser que sus competidores encontraron una manera de hacer fraude para conseguir mejor financiamiento para sus clientes. Hicieron un fraude con instituciones financieras. Y quienes no hicieron el fraude se sentían tontos, porque eso es al final lo que sucede, ¿no? El que hace compliance, el que cumple la ley, el que cumple la norma interna, resulta sintiéndose tonto y de manos atadas, ¿no? Frente al vivo, que eso es un tema que a veces en la cultura se resalta, ¿no? Oye, qué audaz, ¿no? Qué vivo que eres, ¿no? Y es interesante lo que tú planteas, porque al final del día eso carcome a la propia empresa que hizo el fraude, porque después en este caso efectivamente le cayó una sanción, pero también repercutió a los otros, porque remeció la coherencia interna, cuestionó si se debe o no se debe cumplir el compliance, ¿no? Y para la sociedad tuvo una afectación súper grave, porque la gente se vio perjudicada, o sea, se vio estafada, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo lo que tú planteas, el efecto que tiene el efecto nocivo que tiene el burlar el compliance, ¿no? Sí, sí. Y mira, o sea, te pueden dar 1000 ejemplos y dependiendo del ejemplo va a haber la afectación al mercado, a la competencia, a los consumidores. Y es algo importante que nosotros como coaches le podemos mostrar a nuestro coachee o a la empresa del efecto que puede tener el no ser compliance. Y para esto es muy importante, por ejemplo, hacer el ejercicio de, ok, no te pongas como el empleado de marketing que está haciendo la campaña. Tú ponte del lado del consumidor que va a consumir tu producto. El que tú estés realizando una publicidad engañosa, el que tú le estés diciendo, mira, cómprate estas nuevas hierbas ABC que te van a hacer bajar de peso, disminuir el colesterol y te va a crecer el pelo. Ponte del lado del consumidor que efectivamente quiere bajar el colesterol, que se toma estas hierbas que a la final no sirven para nada, está gastando su plata, está gastando su dinero y tal vez está afectando su salud. Entonces es muy importante el que nosotros le ayudemos también al coachee a visualizarse desde el otro lado, a visualizarse desde cómo tú percibes esto como cliente, como consumidor. ¿Qué pasaría si tú fueras el consumidor? ¿Qué pasaría si fuera tu mamá la consumidora del producto? Sí. Pero como te digo, pueden haber 1001 ejemplos dependiendo de la función en la que estés dentro de la compañía, pero se puede hacer mucho desde el compliance y podemos hacer asimismo mucho desde el coaching para ayudar en estos temas de compliance. Y se me ocurre algo que dijiste ahorita sobre el tema de la viveza criolla, no sé si en los otros países también hay este término de la viveza criolla, pero tradicionalmente yo creo que nuestra sociedad ha privado mucho la inteligencia. Entonces nosotros en la universidad adquirimos más conocimientos, se premia el más inteligente, el que más sabe, el que mejor memoria tiene. Incluso llegamos a premiar esa inteligencia de, wow, imagínate todo este esquema de fraude o piramidal o lo que sea que se inventó este genio. ¿Y en dónde dejamos la ética en todo esto? ¿Dónde dejamos lo que dicta nuestro corazón frente a determinada actividad o frente a determinada acción? Hemos privado tanto la inteligencia que muchas veces hemos dejado de lado la ética. Y eso es lo que ahorita el compliance de alguna manera está llenando, ese vacío que a veces hay en la universidad o en el colegio, para poder reforzar. Y bueno, vamos a hablar más adelante de cómo se busca esto. Y de eso justamente te quería preguntar, porque estoy ansioso de seguir escuchándote. Y justo decía, bueno, Cris, ¿cómo hacemos para quitarnos de este dicho, pero si el otro hace, ¿por qué yo no? ¿No? Y cuéntanos quizás un poquito sobre eso, ¿cuáles son los programas de compliance que tú has tenido experiencia de aplicar y de acompañar? Sí, bueno, más adelante vamos a hablar de los paradigmas, como el más vivo es el que al que no le cachan. Pero por el momento les comento un poco cómo funciona, ya vimos el concepto de lo que es compliance, pero cómo funciona un programa de compliance en una empresa.
No sé si todos pueden ver ahorita la pantalla, la presentación. Este es un pequeño resumen que he preparado sobre qué incluye un programa de compliance en una empresa. Pueden haber obviamente diferentes variantes dependiendo de la empresa, pero básicamente lo que va a incluir un programa de compliance es, primero, un elemento de prevención. Como todos sabemos, más vale prevenir que lamentar, y en el compliance no es la excepción. Siempre vamos a buscar tener un componente de prevención muy fuerte. En esto, en la parte de la prevención, vamos a buscar identificar cuáles son los riesgos, establecer controles y alarmas, brindar entrenamientos para que nuestra gente comprenda cuáles son los principios que busca la empresa, y tener también un canal adecuado de resolución de consultas para, ok, antes de yo realizar esta actividad que puede ser controvertida, yo consulto para ver si efectivamente está bien o no hacerla. Un segundo componente muy importante es la normativa interna. Aquí son los propios códigos que dicta la empresa. Son los códigos de ética, los códigos de compliance, pero pueden haber también reglamentos especiales para determinada industria, ¿no? Otro componente es la corrección, porque si bien vamos a tratar de prevenir, no siempre lo logramos. Entonces, en el caso de que existan actos que violen el compliance, necesitamos primero un claro canal de denuncias, de preferencia que nos permita la opción de hacerlo anónimo, en caso de que no se lo pueda hacer directamente. Un proceso de investigación instaurado que asegure una adecuada investigación respetando todos los derechos de los empleados, y el establecimiento de medidas disciplinarias. Aquí es importante, y ya va a depender un poco de la empresa y del programa, las medidas disciplinarias, dependiendo de la contravención, pueden ser muy estrictas, como la terminación del contrato, pero en algunos casos en los que, por ejemplo, violamos el compliance, pero más por un tema de falta de conocimiento, en realidad no fue un acto de corrupción, fue algún otro tipo de incumplimiento. En esos casos vamos a buscar medidas disciplinarias que refuercen el conocimiento del empleado o en los empleados que no están comprendiendo bien, viendo de qué manera podemos apoyar en que siga creciendo el tema del compliance. No siempre buscando este miedo que a veces crea la palabra, sino buscando sobre todo colaboración entre los empleados. Y finalmente tenemos el monitoreo. Y yo creo que el monitoreo siempre va a ser permanente. Hablaba hoy de mañana con un colega también en temas de compliance y me decía, sí, o sea, tú necesitas tener de alguna manera un comité que sea permanente, que revise los temas de compliance, que revise los temas de riesgos, porque vivimos en una etapa en la que hoy mi iPhone es nuevo y mañana ya no es nuevo. Y así mismo nos pasa con la tecnología, con los procesos, con la manera en la que vendemos, la manera en la que compramos. Toda esta versatilidad que tiene nuestro mercado y el mundo de los negocios hace que también necesitemos un comité o un grupo de compliance que sea capaz también de estar siempre conversando y revisando los avances que también se pueden dar en esta materia. El monitoreo va a incluir auditorías, revisión de riesgos, procesos, controles. Ahora bien, en este tema, como ustedes pueden ver, es bastante trabajo. Siempre va a ser importante tener un oficial de cumplimiento. Y este oficial de cumplimiento nos va a ayudar a guiar en todo esto. Pero todo esto en el papel puede ser lindísimo, podemos tener todas las auditorías, todos los monitoreos, todos los entrenamientos. Si tú no tienes una verdadera cultura de compliance, esto en realidad no nos sirve de nada. No recuerdo quién decía esta frase famosa que dice, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y es verdad, o sea, nosotros podemos tener todo planeado, todo identificado, manuales para cumplimiento, pero si tú no tienes inculcada en tu empresa una verdadera cultura de compliance, va a ser muy difícil que tú logres que la gente se adhiera a tus valores y que tú crees una imagen como una empresa que tiene compliance. Y ahí justo quería como ahondar un poquito en esto que tú dices que me parece tan importante, ¿no? Porque tú dices la cultura de compliance, y ahí me venía la pregunta como de quién es la responsabilidad en el compliance, ¿no? Porque tú dices, mira, todo esto es lo que hay que hacer para generar un programa de compliance, ¿no? Y es
identificar riesgo, generar reglamentos, entrenar, generar un espacio de consultas, bueno, todo un proceso, ¿no? De clarificar cuáles son las normas, ¿no? Y hacer que la gente cumpla, pero finalmente suena desgastante. Y nos pasa también, como a propósito de dónde hablamos, desde la ICF, el tener un código de ética suena desgastante, que hubiese una persona, un departamento que estaría como persiguiendo a la gente para que cumpla estas normativas, que en principio son acuerdos, no son imposiciones. Tú ejerces tu libertad para vivir en un país y por lo tanto por eso te acoges a esa ley. Tú ejerces tu libertad para trabajar en una empresa y por eso te acoges a esa normativa. Más aún si es que son acuerdos en donde tú tuviste posibilidad de participar. Finalmente, cuando tú hablas de la cultura de compliance, ¿de quién es la responsabilidad de que se cumpla? ¿En manos de quién está en una institución que se cumplan las normas? Mira, desde mi punto de vista es definitivamente una responsabilidad de todos. O sea, yo creo que si preguntamos ahorita, ¿quién de ustedes quisiera un mundo mejor en el que los políticos no sean corruptos, en que todos nos preocupemos por un bien común, en el que la plata que pagamos de nuestros impuestos efectivamente vaya a educación, en que el precio que yo pago por los productos de bienes y servicios sea el precio justo de esos productos, en el que yo como empresa busco, sí, un fin de lucro, por supuesto, pero que además me estoy preocupando por mis empleados, me estoy preocupando por la zona en la que trabajo. ¿Quién no quiere eso? Si todos nosotros como individuos de esta sociedad queremos eso, todos nosotros vamos a ser responsables del compliance. Si yo quiero cambiar el mundo, primero tengo que cambiar mi mundo. Y si yo, por ejemplo, entro a una compañía, a un gremio o a un lo que sea, y parte del acuerdo es adherirme a esos valores, adherirme a esos principios, es mi responsabilidad cumplirlo. Yo no necesito, y esto es importante, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, no es un policía, es una guía. Igual que el coach, es una guía, es un apoyo. El responsable de cumplir soy yo. Y ahí creo que desde el coaching también, si en algún momento tenemos un cliente que sea compliance officer o oficial de cumplimiento, es un rol muy duro, yo lo desempeñé algunos años, un rol de mucho orgullo, pero sí tiene sus momentos difíciles, definitivamente. Y ahí yo creo que lo más importante, más allá de darle al coachee oficial de cumplimiento estrategias o técnicas, yo creo que es muy importante siempre decirle desde dónde ejerces esa función. Si tú ejerces esa función desde él, yo soy la única persona ética aquí y todos ustedes los demás son sospechosos, no va a funcionar el compliance. Si yo ejerzo mi función desde, ok, yo tengo todos los manuales a mi disposición, yo soy la persona que conoce los principios, los valores de la compañía, tengo una especialidad ya sea financiera, en leyes o lo que sea, dependiendo de la compañía, yo soy la guía para que ustedes puedan hacer bien su camino, para que ustedes puedan hacer bien su trabajo. Entonces, no importa el cómo lo hagas, podemos tener el programa de compliance con las 4 partes, o con 1, con 3 o con 10. Lo importante es desde dónde se ejerce la función del oficial de cumplimiento. Desde el apoyo, desde la guía o desde el control y desde el policía. Y eso es súper importante porque es y desafiante a la vez, ¿no? Porque la cultura en la que vivimos es como, si el de al lado mío no cumple, entonces yo tampoco, ¿no? Si es que mi jefe no me lo exige, entonces yo tampoco. Y si es que mi jefe incumple, yo con mayor legitimidad incumplo, ¿no? O sea, como que de alguna forma en lo que yo he podido ver en las culturas de las organizaciones en las cuales de alguna manera he tenido oportunidad de acompañar, he visto como esta actitud, ¿no? de lavarse las manos, ¿no? Y nuevamente de no ser tachado como el tonto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si es que el otro lo hace yo no lo puedo hacer? En fin. ¿Cómo generar, y quizás me estoy adelantando un poquito a la pregunta que nos convoca desde el coaching, pero qué importante y qué experiencia has tenido tú como jefe de compliance, digamos, como de liderar este proceso de compliance, en que las comunidades, los sistemas, como dice, también hay
Elizabeth dice, o más arriba, perdón, Fabiola, es cierto, todos somos responsables, ¿no? En cualquier sistema de gestión de riesgo se requiere la voluntad de todos para lograrlo, ¿no? Eso nos dice Fabiola. Que bueno, la frase de la cultura se come de desayuno, la estrategia la dijo Peter Drucker. Muchas gracias, María Augusta. Sí, y aquí también dice, habla de la importancia de la cultura de compliance en las empresas, para que los programas tengan éxito en las empresas donde has creado y has habido una cultura o desarrollarla, ha sido parte del programa. Y eso es como, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Mira, sí, digamos que en algunos casos nos tocó construir esa cultura. Y creo que para construir la cultura de compliance no es fácil, ¿eh? No es fácil, sin embargo, creo que es un reto de mucho orgullo, de un trabajo realmente muy satisfactorio. Creo que para tener una cultura de compliance, lo primero que se debe definir, y esto no lo hace el oficial de cumplimiento, esto lo tiene que hacer la empresa, sobre todo su gerencia, sus directivos, es establecer claramente cuáles son los valores de la empresa. Que tengamos muy claro cuáles son los valores, cuáles son la misión de esa empresa, para que a partir de esos valores nosotros podamos desarrollar los principios, las reglas, los códigos. Una vez que tú tengas definidos cuáles son los valores de la empresa, tienes que hacer lo posible porque esos valores se pongan en acción, si es posible, a diario. Creo que si mi valor es, no sé, el agradecimiento, me invento, tengo que asegurarme de que me trae la señora del café todos los días del agua, se lo agradezco. Porque a veces en las cosas chiquitas, en las cosas simples, empezamos a crear la cultura. Tratamos de poner a diario nuestros valores en el día a día, y muchas veces, obvio, con el apoyo de los departamentos de recursos humanos, se establecen programas de reconocimiento de vivir los valores. Entonces tú identificas que las personas están viviendo los valores, estás viviendo el valor de la honestidad, estás viviendo el valor de la confianza, estás viviendo el valor de la innovación, y yo te premio porque estás viviendo los valores de la compañía. De esta manera tú ayudas a que vaya siendo algo del día a día. Algo que dijiste muy importante es, ok, si mi jefe está haciendo esto, yo también lo voy a hacer, bien o mal. Los seres humanos tendemos mucho a buscar un héroe, a buscar un role model, y a veces puede ser nuestro jefe o nuestro CEO o las personas que están arriba. Nosotros añoramos llegar a esos puestos. El management de la compañía tiene que ser el primer comprometido con el tema de compliance. Afortunadamente, donde yo trabajaba, esto pasaba. Porque cuando tú tienes un gerente que está 100% comprometido con los valores de la compañía, es mucho más fácil poder bajar el discurso para abajo. Además, tú le ves a esa persona actuando conforme a los principios de la compañía. Esto ayuda y facilita muchísimo crear la cultura de compliance. Finalmente, y en esto los coaches podemos apoyar muchísimo, para crear una cultura de compliance es importante tener conversaciones difíciles y conversaciones desde la confianza. Identificar claramente cuándo tenemos confianza, cuándo no tenemos confianza, que exista un espacio en el cual los funcionarios, los empleados se sientan con la facilidad de conversar, de cuestionar, de sacar ideas, de disentir con su jefe, con sus pares. Creo que esos tres elementos serían los más importantes para crear una cultura. No sé, pero tal vez puedan tener ustedes también más ideas que a todos nos sirven. Yo quería tomar un poquito también lo que tú dices de la confianza, porque al final del día la confianza es lo único que no puede faltar en la relación entre dos o más personas. Es lo que nos une. Si no hay confianza, no existe la interacción. Y cuando se rompe el compliance, se hace endeble la confianza. O sea, tú hablas de abrir este espacio de confianza, pero para fortalecer nuevamente, para reconstruir esa confianza, fortaleciendo el compliance, ¿no? Y eso sí que es importante que lo tomemos en cuenta como coaches, porque, y eso viene ahora a mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el desafío del coaching en todo esto? ¿Cómo nosotros podemos acompañar a las personas y a las instituciones desde el coaching para reforzar esta confianza, para hacer valer la ética, ¿no? Hacer valer los acuerdos, las normas que no están para
encerrarnos, ¿no? Sino para permitirnos actuar en conjunto. Esa es la función de la ley, permitirnos trabajar en conjunto, ¿no? En función de esos acuerdos. Entonces, ¿cuál es el rol del coach? Bueno, creo que hay muchos desafíos desde el coaching. El primer desafío que podemos tener depende si nos está contratando una organización o si nos está contratando un ejecutivo de manera individual. El primer desafío va a ser acompañar en la creación de la cultura de compliance. Si nos están pidiendo que el programa de compliance es nuevo, o mira, ya lleva algún tiempo, pero en realidad es letra muerta, es un código ahí empolvado. Entonces, el primer desafío va a ser ayudarles a crear esta cultura de compliance. Se puede seguir algunos de los elementos que les he comentado antes. Súper importante que la gerencia esté involucrada y que sea la que dé ejemplos. Muy importante que la compañía, antes de crear códigos y un montón de reglas, que la única persona que se va a saber de memoria es el compliance officer, crear un set de valores que sean de fácil recordación y de fácil implementación y que los podamos ver en el día a día de nuestra empresa. De manera... se recomienda asimismo que se establezca algún programa de reconocimiento para poder actuar en estos valores en el día a día. Y finalmente, como les digo, acompañar también a través de la construcción de conversaciones sobre temas de confianza y abrir espacios de confianza para tener estas conversaciones. Creo que ese es uno de los desafíos que podemos tener desde el coaching. En segundo lugar, es importante tener claro el impacto del tone from the top. En caso que nosotros estemos haciendo coaching a altos ejecutivos, es importante que ellos tengan en cuenta que todas sus actividades son vistas, copiadas, admiradas por muchas personas que están dentro de la compañía. Entonces es importante que ellos sean conscientes del impacto que tienen esas decisiones, que tienen esas actitudes. Si tenemos gerentes que son respetuosos, que no discriminan, que son justos, que son honestos, que reconocen sus errores, todo eso va a ayudar a que la cultura de compliance se instaure mucho más. Y todo eso va a ayudar a que los empleados emulen o copien de alguna manera también esas actividades. Va a ser mucho más fácil acompañar en el compliance. En tercer punto, podemos ver que también otro de los desafíos que tenemos desde el coaching es hacer conciencia en la diferencia entre control y confianza. Esto está muy ligado a lo que te decía antes. Es muy fácil confundir el compliance con control. Y hay que tener mucho cuidado con esto. En muchos casos, una norma de compliance o una norma prohibitiva, digamos, en una empresa, nace porque alguien faltó a la confianza. Entonces, si hoy soy una empresa transnacional y una persona en Costa Rica hizo un fraude con X factura, luego esta empresa aplica una norma a todos los países de que todas las facturas tengan que ser revisadas por la persona de X departamento en todos los países. Entonces, por la falta de confianza que falló una persona, establecemos una norma de control total. Yo no digo que esto esté bien o mal, ojo, pero es importante que nosotros como coaches podamos hacer conciencia en cuándo estamos hablando de control, cuándo estamos hablando de confianza, cuándo estamos hablando de desconfianza. Si yo empiezo simplemente a establecer control, es muy peligroso. Porque cuando mi objetivo es controlar y mi objetivo no es perseguir los valores de la empresa, puedo caer en el rol de policía, puedo caer en el rol de obstáculo, puedo realmente dañar todo lo que yo estoy construyendo dentro de la cultura de compliance. Entonces, el control va a ser una herramienta, definitivamente. El control es una herramienta, pero el control no puede convertirse en un objetivo. Otro tema muy importante es la confianza, porque nosotros desde el coaching sabemos que la confianza tiene algunos elementos, entre esos tenemos el conocimiento y la honestidad. Entonces, si yo como oficial de cumplimiento o como gerente digo, ¿sabes qué? A esta persona quiero que le revisemos bien, creo que está realizando actividades no muy buenas, ok, pero
quieres controlarle porque sí, no, es que desconfío, ok, pero ¿por qué desconfías? ¿Desconfías porque no tienes suficiente conocimiento o desconfías de su sinceridad? No, desconfío de su conocimiento. Como él estaba antes en el área del marketing y ahorita está en controlling, tengo miedo de que no haga bien las cosas porque antes estaba en marketing. Ok, entonces si estamos hablando de una desconfianza por temas de conocimiento, no es necesario que le pongamos un policía al lado, dale más capacitación. Pero si estamos hablando de desconfianza porque no confío en tu honestidad, eso es otra cosa. Entonces nosotros desde el coaching podemos ayudar a los gerentes, a los compliance officers o en general a identificar si lo que yo siento es desconfianza por desconocimiento, si siento desconfianza por honestidad, si siento desconfianza porque algún otro empleado en alguna otra compañía me falló alguna vez y desde ahí decido desconfiar de todos. Entonces es muy importante que acompañemos en estas distinciones. Y a propósito de eso, que me parece un tema súper, bueno, Fabiola ya lo dice, ¿no? Que excelente distinción entre el control y la confianza, ¿no? Y el uso prudente del primero. Sucede en ocasiones, te pongo el caso, ¿no? De personas que incumplen una norma y partimos de la confianza del desconocimiento, de quizás la confusión, etcétera. Y le acompañas a reconocer los valores, le acompañas inclusive en la posibilidad de que esa norma legítimamente es mejorable, ¿no? Hay normas que tienen caducidad, se acoplan para un determinado tiempo y de repente ya no es funcional. Y a veces el incumplimiento de una norma puede ayudar a la evolución de la normativa. Pero cuando tú ya acompañas desde la confianza y lo insistes de una forma y llegas a un acuerdo y llegas a otro acuerdo y le acompañas, ¿cómo y en qué momento sientes tú que es prudente o de qué forma llega un momento en que dices, oye, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Hasta dónde el coach acompaña en este proceso de confianza y en dónde quizás este rol viene más como de establecer límites, ¿no? También que es una competencia importantísima de los líderes, ¿no? La posibilidad de establecer un límite. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, bueno, primero es muy importante, obvio, nosotros nunca vamos a buscar como coaches y hay que tener cuidado en generar una dependencia con tu coachee, ¿no? Que tu coachee esté siempre buscándote para definir todos sus casos. Si estamos hablando de un gerente o de un oficial de cumplimiento, definitivamente tiene que empoderarse dentro de lo que es su rol. Creo que aquí lo más importante a veces es la propia intuición. O sea, hay casos en los que definitivamente tú vas a acompañar, vas a enseñar, vas a guiar. Pero si yo me encuentro frente a un caso de evidente corrupción, coima, acoso sexual, definitivamente no voy a poder ser tan flexible. O sea, creo que ahí va a depender también mucho de los casos. Por eso también es importante tener un comité de compliance que permita además con una visión más objetiva de más personas identificar si se ha violado algo grave dentro de lo que es la ética. Pero ahorita con lo que tú estabas diciendo, hay otro tema que es muy importante dentro de la evolución de las normas, porque claro, yo establezco este control porque estamos empezando, somos una empresa nueva, estamos empezando con lo de compliance, establezco como control que todas estas facturas tienen que ser revisadas bajo $500 por tal persona. Y es así, y lo hacemos así por 10 años. Y de repente, también es importante que dentro de la organización haya la posibilidad de cuestionar el status quo y que alguien diga, oigan, pero ¿y por qué revisamos esto? O sea, $500 ya no significa nada 10 años después. Y por eso también es muy importante que siempre tengamos un comité o un área que esté revisando las normas de compliance, porque es como cuando, bueno, tú y yo tenemos hijos chiquitos, cuando uno a sus hijos les enseña a caminar, al principio obviamente le vas a sostener, vas a estar pendiente de que no se caiga, vas a quitar los floreros de la mesa, pero luego ya no. Luego ya llega un momento en el que los controles ya no son necesarios porque has creado una cultura de compliance, has creado la conciencia de que uno tiene que caminar erguido y no dar manotazos en la mesa para botar los floreros. Entonces, también es muy importante que seamos conscientes de que los controles también nos van a ayudar a crear una cultura y que llegue un momento en el que hay que quitar esos controles para que tus empleados puedan trabajar con más libertad, para que tus empleados sientan que tú confías en ellos.
Y obviamente eso te abre obviamente un espacio de motivación y de inspiración mucho más grande. Y quisiera justo, antes habían hecho una pregunta sobre, Marcos nos preguntaba si ser coach conlleva una responsabilidad legal. ¿Ya? Y después Javier dice, ¿cuánto ayuda a firmar un contrato de coaching para generar confianza, ¿no? ¿Y qué cláusulas debería de tener a luz del compliance? Y justamente abordando estas dos inquietudes que nos comparten, creo que ese es un poco el rol de la ICF, ¿no? O sea, no existe, bueno, así derechamente, jurídicamente, tenemos un marco legal todos los ciudadanos, dentro del cual estamos expuestos a que si es que nuevamente hay acoso sexual o cualquier cosa, obviamente hay una normativa general que va a velar por el derecho del coachee, digamos. Pero la ICF justamente busca establecer estos estándares de éticos, ¿no? En donde cuando tú eres un coach de la ICF, y tienes un contrato, de alguna manera ese cliente tiene la garantía de que en caso de que el comportamiento no sea ético, poder acudir a una entidad, ¿no? Que diga y regule y diga, oye, esto está pasando y según lo que tengo entendido en esta normativa que ustedes tienen, que es una normativa interna para los miembros, esto de aquí no debiese haber sucedido. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Este rol que dices, o sea, ¿vale la pena ser miembro de la ICF? ¿Los contratos de coaching sirven para generar confianza? Y algo más, ¿es suficiente las normas éticas que establece la ICF o hace falta acordar en el contrato con un coachee algo adicional? ¿Cómo lo ves? Perdón que quizás nos estamos saliendo un poquitito, pero vamos a volver inmediatamente a... Sí, y mira, creo que la final sirve para cualquier tipo de industria o para cualquier tipo de empresa. Nosotros como coaches y como miembros de la ICF, así como estamos hablando hace un rato del tema del role model, del modelo, mientras nosotros más tengamos inmerso dentro de nuestro propio gremio el compliance, la ética, nos va a ser mucho más fácil también acompañar a nuestros coaches en estos espacios, porque también, al igual que cualquier empresa, gremio, fundación o lo que sea, tenemos que observar determinados estándares éticos. Creo que la cultura en la que nosotros vivimos, en la que sí hay una cultura contractual, sobre todo en la prestación de servicios profesionales en este sentido, creo que el firmar un contrato sí genera confianza, genera seguridad, establece un marco claro de qué es lo que yo te voy a ofrecer a ti y qué es lo que tú me vas a pagar a cambio. Y establecemos claramente además qué es lo que yo no te voy a ofrecer. A veces puede haber gente que no tenga claro qué es el coaching y creen que yo como coach voy a darte la solución a tus problemas. En este tema de compliance, por ejemplo, que yo como coach te voy a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De eso no se trata, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar. Entonces, tal vez un contrato de coaching ayuda a crear confianza en el sentido en que le establecemos las reglas claras de nuestra relación. ¿Qué cláusulas debería tener? Para eso existen los modelos que nos está dando la propia ICF, en donde están las cláusulas que se han considerado necesarias a nivel global para que pueda haber un claro entendimiento de los servicios que vamos a prestar. Si vamos a hablar algún tema dentro de lo que es a la luz del compliance, sería muy importante que esté claro el código de ética de la ICF, podría ser una opción, pero de manera general, lo importante es que nosotros tengamos interiorizado cuál es nuestro rol como coaches y qué es lo que vamos a ofrecer desde ahí. En relación a la otra pregunta que había por ahí de si el compliance officer tiene alguna responsabilidad legal, tiene la misma responsabilidad que cualquier funcionario. Aquí en el Ecuador no es obligación tener un oficial de cumplimiento para cualquier industria, solo es obligatorio para el sector bancario, en cuyo caso obviamente tendrán sus propias responsabilidades dentro de esta normativa. Desconozco cómo es en otros países. Generalmente es obligatorio tener oficiales de cumplimiento en el sector bancario. Nos faltaba un puntito más. En desafíos del coaching. Sí, el último punto, el último desafío del coaching, no el menos importante, sino más bien el que vamos a hablar un poquito más, es el coraje. Es muy importante que nosotros como coaches podamos apoyar en el entendimiento y práctica del coraje.
¿En qué casos? Obviamente aquí podemos estar hablando si le estamos haciendo coaching a un oficial de cumplimiento, al que le están haciendo 1000 consultas y ya no sabe qué más hacer o cómo más decir no, y es el que menos le quieren en la empresa y eso le causa problemas, puede ser una opción. ¿A quién más le podemos enseñar coraje? Obviamente los altos ejecutivos. Coraje para además ser adecuados modelos de seguimiento dentro de la compañía y también enseñar coraje en general a todos los funcionarios de la empresa, pero entendiendo bien qué significa coraje. Hace un rato hablábamos contigo, Leo, de que claramente coraje no es tener la capacidad de gritarle a mi jefe en la cara. Eso no es coraje. Coraje, y he traído el concepto que da Juan Vera, coach y experto en temas de política. El coraje es la voluntad puesta al servicio de un propósito. Es cuando mi propósito es más grande que mi miedo. Cuando yo soy capaz de seguir mi corazón, enfrentar mi miedo y hacer lo que considero que es correcto. Para esto no necesito, como repito, no necesito gritar, no necesito ser violento. El coraje es simplemente ser capaz de decir lo que quiero y hacer lo que pienso. Y es muy importante que nosotros podamos tener la habilidad como coaches de apoyar a nuestros coachees en despertar el coraje. Todo ser humano es capaz de coraje, pero es importante despertarlo, asegurarlo y guiarlo de una manera adecuada. Nuestros coachees pueden verse en casos en los que conocen de una actividad ilícita que se está dando en la empresa, saben que su jefe está haciendo algo incorrecto, pero no logran tener el coraje de hacer lo correcto, de conectarse con sus valores. Por eso, bueno, me he tomado el atrevimiento y con permiso de Juan Vera de traer algunas de las metodologías que él establece para despertar el coraje. Me voy a compartirles pantalla, que estoy buscando, lamentablemente, aquí está el chatear, ya sé cómo dónde buscar, me perdí un ratito en el chat. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como coaches para despertar el coraje en nuestro coaching? Primero, es importante poner al coachee en contacto con quién quiere ser y su propósito. A veces, yo me quedo callado, sé que mi jefe está haciendo algo que es indebido y no me atrevo a decirlo, pero es algo que me tiene mal, Tienes un miedo, claramente tienes un miedo y el miedo está ganando frente a lo que quieres decir. Entonces es importante ayudarle al coachee a ponerse en contacto con quién quiere ser. No sé, tal vez ese coachee es papá y quiere ser Superman y quiere ser un héroe para su hija y quiere ser alguien que tenga voz propia. Entonces, ayudarle a ponerse en contacto con quién quiere ser. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito en la vida es ser la voz de los inocentes. En este caso, los inocentes tal vez son los consumidores que están viéndose afectados por las decisiones de mi jefe. Entonces, no somos nosotros los que le vamos a decir al coachee, oye, tu jefe está bien o tu jefe está mal. Quiero hacer esa aclaración primerito. Nosotros como coaches no le decimos al coachee qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Nosotros le vamos a apoyar al coachee en hacer un análisis profundo de la situación para que el coachee tenga claro qué es lo que está pasando y encontrar su voz a través de cualquiera de estos métodos que les estamos comentando. El primero, ponerse en contacto con quién quiere ser y con su propósito. El segundo punto es ponerle en contacto con su valor. ¿Cuál es tu valor? Más allá de quién quiere ser, porque digamos, tengo clarísimo cuál es mi propósito. Mi propósito es llegar acá, pero ¿cuál es tu valor? Date cuenta de que tú tienes todas las fortalezas para llegar allá, tú tienes todas las habilidades para llegar allá. Le conectamos con el valor, le conectamos con su voz y en ese sentido puede ser más fácil realizar la actividad que quiere él realizar dentro de lo que es el compliance. El tercer punto es... Y perdón que te interrumpa, ¿sí? Porque quisiera hacer algo me resuena, ¿no? Porque con lo que tú dices a propósito del coraje, ¿no? Tú dices,
el coraje que se necesita, que es esta valentía, ¿no? Se lo asocio mucho el coraje con la valentía, ¿no? Que tiene que ver con reconocer un miedo, de no perder algo que valoras, que es como estas normas, desde estos acuerdos, y atreverte a hacerlo, ¿no? Y cuando tú haces eso, cuando tú, en una cultura como la nuestra, la ecuatoriana, por cierto, y la ecuatoriana hablo de la sierra, ¿no? Que somos muy, y ese es mi juicio personal, no soy un experto en el tema, es simplemente mi mirada. Tenemos mucho peso en el quedar bien, tenemos mucho peso en la armonía social. Por más que tengamos unas reglas establecidas, inclusive dentro de la casa, dentro de una organización, nos cuesta, ¿no? El rato en que nosotros decimos queremos que estas normas se cumplan y somos corajudos, de repente la consecuencia es que hay una cierta tensión, la gente se siente tensionada. Y eso genera como un distanciamiento también, la tensión. Y cuando se genera esa reacción de la gente, cuando tú decides ser corajudo, digamos, para ejercer el compliance y hacer cumplir los acuerdos, quizás aparece de repente otro valor, que es la armonía. ¿Cómo conjuegas? ¿Qué haces si es que tu coachee de repente se da cuenta de que sí, su valor era hacer valer lo que para ella le conectas con su propósito, pero la consecuencia que eso conlleva puede ser una reacción social dentro de la organización que puede traerle consecuencias. Por eso la gente no habla, por eso la gente prefiere quedarse callada. No sé cómo sí, lo que dices es muy cierto. Y es muy importante, igual que nuestro coachee pueda visualizarlo. O sea, no vamos a mentir. Muchas veces el actuar de acuerdo al compliance o el anunciar que alguien ha roto el compliance son situaciones difíciles e incómodas. En la mayoría de los casos, ¿no? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Todo lo contrario. Muchas veces es difícil. Por eso estamos hablando del coraje. Y es muy importante también que nosotros como coaches le ayudemos a nuestro coachee a visualizarlo, a que sea consciente, ok, ¿qué es lo que te da miedo? Que todos en mi equipo ya no me van a querer. Ok, entonces, ¿dónde está tu valor? ¿Tu valor está en el que los demás te quieran? ¿Cómo te quieres tú a ti mismo? ¿Qué valor te estás dando tú a ti mismo si lo que más te importa es el valor que te dan los demás? Es importante que nosotros le hagamos, que nosotros podamos adelantarnos y ayudarle a nuestro coachee de que sí, efectivamente esa va a ser una consecuencia, la armonía se va a romper, pero hacerle consciente de que, ok, ¿por qué le preocupa eso? Un tema muy importante, y me adelanto, es el tema de la dignidad. ¿Cómo está tu dignidad? ¿Qué precio tiene tu dignidad? ¿Es más alta que la armonía o no? ¿Qué tan respetable y qué tan respetado eres? ¿Cómo te respetas tú mismo? Entonces, ponemos las dos comparaciones porque definitivamente si yo hablo de compliance o si aviso de un tema que no sea compliance, definitivamente yo voy a mover ahí una alfombra, definitivamente voy a poner incómodo a mucha gente, incluyéndome a mí. Pero ¿cuáles son los costos en los dos casos? ¿Cuál es el costo de quedarme callado? ¿Cuál es el costo para mi dignidad? ¿Cuál es el costo para mi imagen? ¿Cuál es el costo frente a mis hijos? ¿Cuál es el costo? Para la empresa y para la sociedad. También. Totalmente. Totalmente. Y muy importante lo que dices, a veces es, ¿dónde están mis lealtades? ¿No? Yo te comentaba, yo tenía un jefe que cuando entrabas a la oficina te consultaba, ¿qué prefieres, la lealtad o la honestidad? Te quedabas como que... Y claro, es difícil, ¿no? A veces uno dice la lealtad, pero ¿la lealtad a quién? A veces en nombre de la lealtad, no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi jefe? Él me contrató, él me subió el sueldo, siempre está pendiente de mí, de mi familia, ¿cómo voy a avisar lo que mi jefe está haciendo? Tengo que ser leal. Ok, ¿y eres leal contigo mismo? ¿Eres leal con tus valores? ¿Eres leal con la compañía? Entonces, como coaches, nosotros le vamos a ayudar al coachee a sopesar los dos escenarios. ¿Cuál es el costo de hacerlo y cuál es el costo de no hacerlo? Y aquí nos dice Fabiola, nos dice, creo que también es muy importante que sepan romper las rutinas defensivas que sobre el tema, sobre algún tema que tiene la organización. Cómo hablar de lo que está prohibido, ¿no? Cómo hablar de eso, ¿no? Cómo romper esa dinámica del silencio
y generar un contexto de confianza en donde la gente sepa que es un espacio seguro, donde se crea una cultura en donde el romper el silencio tiene un valor a nivel organizacional. Seguramente, si entiendo bien el comentario de Fabiola. O sea, yo creo que cuando tú creas una cultura de compliance, uno de los elementos obviamente son las conversaciones de confianza. Si tú logras construir esas conversaciones de confianza, va a ser fácil hablar de lo que está prohibido. En los temas de compliance, como les digo, para mí, en mi experiencia, hay dos tipos de casos. Hay los casos que uno incumple de buena fe, digamos, incumplo porque no sabía de la norma, incumplo porque metí la pata, o sea, sí, contraté antes de tener las 3 cotizaciones, pero entré al departamento de compras hace una semana y nadie me dijo, o sea, pueden haber muchos incumplimientos a la norma, pero que en realidad fueron más por falta de técnica que por mala fe, como se dice en el fútbol. Y definitivamente frente a estos casos, uno como compliance tienes que reaccionar, pero tienes que ver cómo reaccionas. Entonces ahí no vamos a actuar como policía para que toda la gente nos tenga miedo, sino vamos a actuar como reforzar, como guiar, como entrenar, además de hacerle sentir a esa persona que estamos en el mismo equipo, que no sienta que su mamá le va a castigar, sino que definitivamente se siente en el mismo equipo. Como te decía, en mi experiencia, los casos en los que realmente se actúa con mala fe, con el quiero robar, quiero corromper, son los menos. Son los menos. Y obviamente en esos casos definitivamente uno tendrá que ser más estricto, pero también como coaches podemos ayudar a que el oficial de cumplimiento o el gerente apliquen las normas, pero también podamos ser... aprender a también ser cuidadosos con el tema de juzgar mucho, ¿no? Porque yo quiero también, a propósito de lo que acabas de decir, yo creo que sí es cierto que hay gente que se mete a una organización para sacar provechos, ¿no? Creo que en inglés le llaman como free riders, ¿no? Que tratan de aprovecharse de una institución para un objetivo personal, ¿no? Que se visten y se hablan hacia afuera como que estuviesen comprometidos con los valores y con la normativa de la organización, pero en el fondo lo que están haciendo es simplemente velar por sus propios intereses. Y yo creo que es interesante, y corrígeme si me equivoco, el compliance de alguna forma trata de incorporar también, en principio, a estas personas y hacer notar el valor de lo común, el valor que tiene el acogerse a los acuerdos. Y si finalmente esa persona, en última instancia, de la organización se da cuenta de que lo único que busca es un fin personal, ¿qué puede hacer? ¿Qué se hace desde el compliance cuando ya te das cuenta que la persona realmente tiene una finalidad? Su valor es simplemente velar por su propio interés y que está eventualmente disociado de los valores de la empresa. Mira, hay muchas de las empresas siempre tienen un capítulo sobre conflictos de interés. Y lo que me dices en realidad es muy difícil, porque creo que de alguna manera todos tenemos siempre un fin personal. Lo importante es que obviamente esté alineado también con los fines de la empresa, que mis valores estén alineados con los valores de la empresa. Si mis valores están completamente disociados, separados de los de la empresa, el compliance actúa en el momento en el que tú realmente contravienes a la norma de compliance. Y yo como compliance officer no puedo estarte juzgando porque tú en tu vida privada hagas algo diferente, ¿no? Simplemente en el momento en el que realmente hagas una actividad dentro de la compañía que le afecte a la compañía, el compliance va a tener que actuar dentro de los parámetros y dentro de lo que establece el programa, porque hay que tener mucho cuidado también, como te digo, convertirnos en jueces y en juzgadores. Lo que busca el compliance no es castigar, a diferencia del derecho penal que podrá tener sus propias raíces y sus propios fines. El compliance lo que busca es cuidar la reputación de la empresa. Entonces, si yo le saco a determinada persona que no cumple con los valores de la compañía y que ha realizado una actividad que pone en riesgo eso, yo le separo de la compañía, pero no por juzgarle, no porque yo digo, tú eres malo. Ese será su tema y que le juzgue quien él crea. Pero yo le separo porque está afectando y pone en riesgo la reputación de la compañía, los bienes de la compañía, el nombre de la compañía. Entonces hay que ver un poco eso. Sí. Creo que
Sí, también es importante, un tema de mucho valor que nos puede servir para conectar con el coraje es conectarle al coachee con qué identidad quiere tener, cuál es la identidad pública que tú quieres generar. Entonces, ok, quieres tener una identidad de alguien que le cae bien a todo el mundo y no hace problema por nada. Quieres tener una identidad de alguien que lucha por la justicia, de que defiende a los que no pueden, o sea, no sé, me invento cualquier cosa. Pero tú le ayudas al coachee a que se identifique con la identidad pública que quiere tener. En lo que es compliance, esto ya no es en lo que es coaching, en lo que es compliance, hay dos preguntas que nos ayudan mucho a conectarnos con si esta actividad es compliance o no es compliance. Y creo que esto nos puede ayudar mucho con el juicio de identidad. Es, ok, mira, mi jefe me está diciendo que haga esto. No estoy seguro si está bien o está mal, pero es como que algo dentro de mí me dice que está mal, pero no estoy seguro, ok. Vas a realizar la actividad que te dice tu jefe. Y mañana sale de titular en el diario nacional. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sí? Sí, no pasa nada, ok, entonces tal vez está bien. Ya, mañana le llaman a tu mamá y le cuentan que hiciste lo que te dijo tu jefe. ¿Cómo te sientes? Ay, no, mi mamá me mata. O sea, mi mamá me mata ese rato porque no, ella siempre me enseñó que esas cosas no se hacen. Ok, pues tal vez no está tan bien. ¿Qué identidad quieres tener? ¿Qué te pasa si frente en los diarios sale a lo que acabas de hacer? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué te pasa si tu mamá, si tu cónyuge, si tus hijos saben lo que hiciste? Son algunas herramientas que nos pueden ayudar para conectarle al coachee con su identidad y con el definir si la actividad es o no ética o compliance. Otra herramienta es identificar el juicio de adversidad y desconectarlo de la imposibilidad. Muchas veces decimos, no puedo hacer esto, o sea, definitivamente yo no puedo cuestionar el status quo de esta actividad, siempre se ha hecho, no puedo. ¿Qué? ¿No puedes? ¿Es imposible? Que el coachee se dé cuenta de que no es imposible, porque cuando nosotros pensamos en adversidad, pensamos en imposibilidad. Además pensamos en adversario, pensamos en, no, esta persona está en mi contra, este departamento de marketing, de lo que sea, está en mi contra. Cuando yo le veo como mi adversario, le peleo. Pero cuando yo logro quitar ese juicio de adversidad y más bien lo veo como un obstáculo a pasar, tal vez pueda encontrar un montón de cosas. Este consejo puede servir mucho, sobre todo para los colegas abogados. A mí me sirvió muchísimo un ejemplo que daba Juan Vera sobre el tema de los lobos. Entonces, digamos que yo estoy subiendo una colina y me encuentro con un montón de lobos hambrientos. Pues, obviamente yo tengo un juicio de adversidad. Estos lobos me van a comer. Y a veces uno se siente así, es como que yo estoy de este lado y los otros son mis adversarios. Y estamos en la misma empresa, pero trabajamos como adversarios. ¿Qué pasa si yo me acerco a esos lobos y les doy de comer? Y luego sigo mi camino. Ya no se convierten en adversarios. Es más, tal vez me haga hasta amiga de los lobos. O sea, es importante que nosotros dejemos de pensar en este tema de adversidad y veamos como retos, como saltos que tenemos que dar, como caminos que tenemos que cruzar para construir cosas nuevas. Y eso es lindo porque tú nos hablas de el coraje y no de la violencia, ¿no? El coraje que tiene que ver con esta determinación, pero que no es como una reacción, ¿no? Es una acción consciente, decidida, de hacer valer las reglas, digamos, los acuerdos, y el coraje también tiene que ver con este espacio de escucha, también, de acompañar al coachee a decir, oye, esto aquí no es una guerra, no es una invitación a una guerra, más bien lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si se abre este espacio de diálogo? ¿Qué pasa si es que se lo aborda desde ahí? Ese coraje a hablar de estas conversaciones tan difíciles que podrían llegar a ser. Totalmente. Y ahí la escucha no está aquí en la lista, pero obviamente va a ser una parte fundamental. Enseñarle a nuestro coachee la importancia de una escucha activa, que no vaya predeterminado con el, yo soy el único dueño de la verdad y soy el oficial de cumplimiento y nadie sabe más que yo, sino más bien enseñarle a ese coachee a tener los oídos abiertos y los ojos también bien abiertos para poder identificar qué es lo que está consultando, pidiendo, solicitando
cualquier otro funcionario de la empresa, ¿no? Sí. Otro elemento importante para conectar con el coraje, conectar con el mal mayor. Ayudarle al coachee a que diga, ok, ¿qué pasa si tú no avisas de este tema de compliance? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que mañana sepan que en esta licitación pagamos plata. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que mañana sale el periodicazo, que nos sigan juicio, que la empresa quiebre, que mi esposa y mis hijos se mueran de la vergüenza de que yo sabía esto. Okay. Ayudarle a conectar el coachee con el mal mayor. Imprimir urgencia. Hay muchos temas de compliance que el consejo es esperar el menor tiempo posible entre el momento en el que te enteras y el momento en el que lo cuentas. Como hacerlo inmediato. Sí. O sea, yo sabía, mi jefe lleva 10 años pagando coimas. Claro, y ahí es importante también que nosotros hagamos consciente a nuestro coachee de que a veces somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras omisiones. Llevar al coachee al espacio de la dignidad, conectarse con la dignidad propia y tal vez ahí ayudar a conectar con la rabia. Estábamos hablando del tema de la rabia, no sé si ahí más bien precisas tú el tema. Y eso fue interesante, ¿no? Porque, bueno, hay distintas maneras de aproximarse a las emociones, de distintos modelos. Y la rabia, por lo general, hay un juicio de que alguien rabioso es alguien violento, ¿no? Y la rabia, en la distinción que yo conozco desde el modelo del Alba-Moting, es una emoción que justamente te lleva a la determinación. Es una emoción eficiente, es una emoción que hace que tú sientas confianza, seguridad en ti mismo, claridad del foco de lo que tú quieres conseguir y determinación, con el mínimo, empleando la mínima cantidad de recursos, ¿no? Entonces la rabia no es desesperada y menos aún violenta, sino justamente este espacio de, como lo dice la Cris, ¿no? De dignidad, de primero tener confianza y darse valor a uno mismo, y tener este foco hacia un objetivo, ¿no? Como que por ahí es como desde donde yo la entiendo. Sí, y desde ahí es en donde nosotros podríamos acompañar a nuestro coachee a conectarse con la rabia que le permita, la emoción que le permita encontrar su voz y poder hablar. Tenemos aquí algunos comentarios, dicen, en caso de incumplimiento de adrede de las normas, ¿se aplican las normas disciplinarias y ya o se coachea al que comete la falta? Aquí va a depender mucho del caso, o sea, como vemos de algunas personas que igual nos comentan, siempre va a ser importante analizar caso a caso. Pero sí podrían haber casos en los que la recomendación desde el compliance sea hacer coaching. Digamos que tengo un super jefe de ventas, es el mejor equipo de ventas, alcanzan sus metas, es una persona muy preparada, pero digamos que en su liderazgo, no sé, ha tenido algún problema de discriminación. Claramente faltó la norma y sí, efectivamente sabía que estaba faltando la norma. Digamos que se decide mantenerle a la persona ahí, pero se le dice, mira, vas a necesitar recibir coaching para que revises tu liderazgo y puedas tener un mejor trato con todo tu equipo y que esto obviamente no vuelva a pasar. Entonces, ese podría ser un ejemplo en el que se solicite coaching para apoyar el tema de compliance. Sin embargo, si estamos hablando de un tema de corrupción, ya lo veo más difícil. O sea, si una persona efectivamente fue y coimó para ganar una licitación, difícilmente se va a recomendar, ok, hagamos de coaching para que sepa que eso no está tan bien. Creo que ya sería un poco más difícil, pero siempre va a ser importante analizarlo caso por caso. Es importante también reconocer el valor del no en el coraje. Cuando nosotros decimos no, le estamos diciendo sí a algo más. Asimismo, cuando nosotros decimos sí, estamos diciendo no a algo más. Si nuestro jefe nos ordena que vayamos a pagar en una licitación y yo le digo que no, es porque le estoy diciendo que sí a mis valores, le estoy diciendo que sí a
a un mercado más justo, le estoy diciendo que sí a esos consumidores que se merecen el mejor producto o servicio. En cambio, si yo le digo que sí a mi jefe, sí, ok, voy a ir a pagar la coima, le estoy diciendo que no a mis valores, le estoy diciendo que no a la sociedad, le estoy diciendo que no a la competencia, le estoy diciendo que no a la calidad. Muy importante que le podamos mostrar a nuestro coachee el valor del no y a qué le estoy diciendo sí cuando digo que no. Interesante que lo plantees de esa manera. También me pongo a pensar cuando tú dices que no y haces valer tus principios, desde el coraje, ¿no? ¿En dónde pones el peso de la valía, ¿no? En el reconocimiento del otro, en la valoración de uno mismo, ¿no? Es como acompañar también al coachee a validarse también, ¿no? A empoderarse de sí mismo, ¿no? A darse dignidad, que un poco ya lo has venido diciendo, ¿no? Que es fundamental para reconocer el valor del no, ¿no? Y tener la determinación de hacerlo valer. Sí. Sí, muy clave, muy clave. Bueno, y lo estamos hablando ahorita en el espacio del compliance, pero obviamente es aplicable para muchas cosas, ¿no? Ok, gracias Mireia, gracias Joana y Fiona, están de acuerdo con algunas de las cosas que la Cris ha venido diciendo. Bueno, ¿cuál es entonces el cambio de paradigma, Cris, que nos trae este tema del compliance? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Bueno, ¿Cuál es la propuesta de valor? Porque uno no cambia por cambiar, ¿no? O sea, uno sí. tiene que haber una razón para ese cambio, ¿no? Y mira, si me preguntas a nivel personal, como les decía al inicio, a mí estos dos temas me apasionan muchísimo. Quisiera pensar que simplemente el decir, ok, si nosotros vivimos en compliance, cambiamos nuestro mundo, podemos cambiar el mundo, quisiera pensar que eso es suficiente, pero definitivamente hay que incorporar otros elementos a la conversación para poco a poco ir convenciendo a más personas de la importancia del compliance. En el mundo de los negocios, como lo hablábamos antes, obviamente es muy importante para las empresas tener un lucro, tener una ganancia y por supuesto es algo completamente lícito, ético y es la idea, ¿no? Que podamos efectivamente hacer un negocio. Para eso arriesgamos nuestro capital, ponemos nuestro tiempo, todo. El paradigma que queremos romper es que el compliance obstaculiza los negocios. Y lamentablemente este es un discurso que se escucha, creo que sobre todo tal vez en otras generaciones, no sé, en las que la viveza criolla, y como hablábamos a un inicio, siempre el vivo, el que logra el esquema, es el que triunfa. Y en esos casos en los que la normativa era más laxa, en los que tal vez no se perseguía y no se identificaba mucho los casos de compliance, obviamente salían ganando. Y pueden haber muchos casos en los que les resulta el negocio ganar contratos con coimas, etc. Hoy por hoy vivimos en un mundo muy diferente y creo que todos nosotros en cualquiera de los países que estamos hemos visto que puede ser el presidente de la República que igual se va a saber cuáles son las actividades ilícitas que hiciste. O sea, ya en el mundo de hoy el secreto ya casi que no existe. Entonces, pensar que realizar actividades de corrupción o realizar actividades anti-compliance son un buen negocio, ya no es un paradigma que lo podemos tener como certero, ya no es un juicio que lo podemos tener como certero. Más bien es al revés. Hoy por hoy podemos ver que el ser una compañía compliance es un buen negocio. ¿Y por qué es un buen negocio? Primero, porque no voy a estar gastando toda mi energía, toda mi eficiencia en realizar actividades ilícitas, en pagar coimas, porque además la corrupción, una vez que pagaste, vas a tener que pagar siempre. O sea, ya de una tu imagen se hace como de la persona que paga, dañas tu nombre en ese sentido, te vuelves ya adicto a la corrupción. Las multas que se han establecido a las empresas, la cárcel incluso que se ha establecido para algunos personeros, definitivamente nos muestran que
el ser anti-compliance no es un buen negocio. Entonces, ahora sí podemos decir que el tener un programa de compliance no va en contra de los negocios, más bien al contrario, apoya al negocio para tener un éxito duradero en el tiempo. Hay un documental lindísimo en Netflix que se llama, creo que se llama Untruth, y que habla justamente de lo que tú acabas de decir. Parece ser que tenemos una reacción orgánica cuando no decimos la verdad. Tenemos como un pequeño electroshock. Nuestro organismo sabe que estamos conscientemente mintiendo y reacciona, pero esa reacción se compensa cuando tú obtienes lo que quieres. O sea, es una reacción adversa, pero hay una satisfacción grande en obtener las cosas habiendo hecho trampa, ¿no? Y resulta ser que en la medida en que tú empiezas a intentar, perdemos conciencia y la noción de esta reacción química del cuerpo y nos quedamos enganchados solamente en la posibilidad de ganar. Lo mismo que les pasa a quienes apuestan, ¿no? Genera más adicción la probabilidad de perder, de que te cachen, que las de ganar. Bueno, en fin. Y este documental habla de cómo la gente necesita vivir un proceso súper fuerte para darse cuenta de que las consecuencias de lo que vivieron no se justificaron, ¿no? A propósito, hablan de Enron y hablan de todo el daño que se hicieron a sí mismos y que se hicieron, obviamente, a su familia y al entorno por dejarse llevar, digamos, ¿no? Por esta reacción química también. Entonces, hay un tema biológico interesante también ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí hablábamos antes también del tema del propósito. Creo que cada empresa puede tener su propio propósito. El propósito o el objetivo último no va a ser el compliance. El compliance es una herramienta. Mi propósito puede ser vender las mejores carteras del mundo. Mi propósito puede ser vender las mejores semillas para deportistas. O sea, puedo tener cualquier propósito. Pero si mi propósito no está alimentado con una herramienta de compliance, el propósito se vuelve vacío. Hoy por hoy nosotros no podemos aceptar una cultura que diga que el fin justifica los medios. Simplemente no la podemos aceptar. Hablando de este cambio de paradigmas, otro paradigma que es importante cambiar es que el compliance es una herramienta, no un obstáculo. Y muchas veces, sobre todo cuando uno inicia un programa de compliance, hay el juicio de que es un obstáculo. Oye, pero yo podía hacer todas estas cosas y ahora como me controlas tanto ya no puedo hacer nada. O sea, obviamente te veo como un obstáculo. Es importante cambiar el paradigma. La recomendación aquí obviamente es que el programa de compliance busque crear la cultura de compliance, que el programa de compliance no tenga como fin el control, sino que efectivamente el control le ayude, pero no sea su fin último. O sea, sí es importante asegurarnos de que el programa esté de alguna manera consistente con todo lo que hemos venido conversando sobre la confianza. Pero además de eso, luego se empieza a ver, y a mí me ha pasado, como cuando tú vas aplicando el compliance, ves que realmente se convierte en una herramienta y en muchos casos se convierte en un aliado. Cuando tú vas en nombre de una empresa compliance a un distribuidor nuevo, a una institución del Estado, a donde sea, y te dicen, no, para usted, por supuesto, entre, venga, sabemos que no va a proponer nada ilegal, sabemos que con usted se puede trabajar bien, sabemos que usted trata bien a sus empleados. En ese momento nos damos cuenta del valor del compliance y que efectivamente no es un obstáculo, muchas veces es un agregado de valor. Entonces ese cambio de paradigma es el que también queremos cambiar desde el compliance. Y desde el coaching justamente este cambio de paradigma implica el plantear qué posibilidades se abren. Y al hablar de las posibilidades, antes que ver las barreras, qué posibilidades, qué nos permitiría vivir en un mundo en donde la palabra tiene un peso, ¿no? En donde los acuerdos pueden ser exigibles sin que alguien se resienta, ¿no? Entonces, es interesante también cómo desde el coaching nosotros podemos acompañar a vislumbrar también estas posibilidades, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, finalmente hemos identificado que el otro paradigma que se quiere cambiar es si el compliance es una moda o una necesidad.
hoy por hoy, tener un programa de compliance y un compliance officer, como les decía, no es obligatorio. O sea, la ley no nos los obliga, al menos que estemos en el sistema bancario, en mi caso de Ecuador. Por lo tanto, no sería una necesidad, o sea, no sería algo obligatorio tener un programa de compliance. Sin embargo, obviamente yo recomiendo que las empresas tengan un programa de compliance, porque definitivamente esto nos permite adelantarnos a que la normativa nos lo vaya a obligar. Nos permite además asegurar el sistema de valores que queremos inculcar en nuestra compañía. Nos permite asegurar que nuestros empleados comulguen con lo que nosotros queremos en la compañía y que los nuevos empleados que lleguen se adhieran a lo mismo. Y finalmente lo que queremos a través de esto es que el compliance sea, como les digo, una herramienta y una etiqueta que nos permite identificarnos hacia afuera en la sociedad. No sé si moda es la palabra correcta, pero el compliance se ponga de moda verdadera. Y creo que este es el momento para que eso pase. Nosotros como consumidores, cada día somos más conscientes, cada día somos más exigentes, tenemos acceso a la información completamente. Nosotros como consumidores tenemos no solo el derecho, pero el deber de exigir los mejores productos, la mejor calidad, los mejores servicios. Y no solo eso, tenemos el derecho y el deber de exigir que la ropa que estamos puesta haya sido fabricada con empresas que cumplieron la normativa con sus trabajadores. Tenemos el deber de exigir de que los alimentos que estamos comiendo hayan sido obtenidos de manera correcta. Tenemos que exigir que los servicios que nos están prestando sean servicios de calidad. Nosotros como consumidores tenemos hoy por hoy el poder. El marketing ahora siempre está estudiando no qué mensaje queremos convencer, es qué mensaje quiere escuchar el consumidor, porque el marketing se ha dado cuenta de esto, de la importancia que tiene el consumidor. Este es el momento de poner el compliance de moda, porque el consumidor lo puede exigir. Y es una moda auténtica, ¿no? Porque Sí. nos pasa que hay las empresas B, que hay las etiquetas verdes, que hay, bueno, millones de etiquetas. Y de hecho, a propósito, la ICF también es una etiqueta, ¿no? Es un sellito que yo me pongo como coach para garantizar que soy ético y profesional, ¿no? Y qué importancia que esta moda sea auténtica, ¿no? Que no sea una simulación, que no se vacíe la importancia de las instituciones, porque a la final del día generan mayor confusión. El daño que ocasionamos a nuestro gremio, a nuestra empresa, y como tú bien lo decías, a la sociedad en general, es enorme, ¿no? Porque hoy por hoy es bien, o la gente podría llegar a dudar, inclusive de estas iniciativas de generar estos espacios de control, ¿no? De garantías, ¿no? Entonces es importante que la moda no sea una cuestión superficial, Exacto, sino una cuestión de fondo, ¿no? Exacto. Y nosotros como coaches tenemos que ser súper conscientes de esto para que cuando les acompañemos a nuestros coaches o cuando ayudemos en algún proceso organizacional, nosotros seamos los primeros conscientes del poder que puede tener un tema de compliance, que como bien hablamos, el compliance no solo tiene efecto en uno, en su propia dignidad, en su propio valor a la final, el compliance va a tener un efecto dentro de la cultura de la organización, va a afectar a las instituciones públicas con las que trato, va a afectar al consumidor que está recibiendo mis productos o mis servicios. Definitivamente, las empresas, con todo el poder y la importancia que tienen hoy por hoy en nuestra sociedad, si se comprometen con el compliance, definitivamente nos podrían ayudar a todos a crear una realidad diferente. Y ahí justamente Joana nos da esa mirada también, ¿no? Que dice, mira, los valores son claves, ¿no? Cómo incorporar el compliance como un valor institucional, ¿no? Para que la gente se adhiera de manera voluntaria, para que esto no sea una imposición, ¿no? Sino que demostrar, acompañar a la organización, a todos quienes la conforman, a mirarla como un valor. Cuando hablo valor es que tiene valía para el objetivo que están buscando conseguir en común, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso también. Sí, completamente. Gracias, Joan. Cuéntanos, ¿cuál es en resumen, para ya ir cerrando y quizás dejar unos minutitos para alguna pregunta? ¿Por qué nosotros como coaches acompañar a estas empresas, a las instituciones,
a vivir, a identificar el compliance como un valor y a acompañar a conectarse con el coraje para implementarlo de una forma correcta. Sí, bueno, el compliance es importante por muchas razones y nosotros como coaches debemos apoyar en esta búsqueda de las empresas porque el compliance ayuda a cuidar la reputación de la empresa. El compliance te ayuda a cuidar la reputación y la imagen de tus empleados. El compliance te ayuda a mejorar el éxito duradero de la empresa, como te decía. O sea, si no eres Enron y moriste en 10 años. Evita sanciones pecuniarias. El compliance asegura un adecuado uso de los recursos de las compañías. El compliance evita cárcel para los representantes legales en muchos casos. El compliance brinda un claro marco de acción a los empleados. Pero el mensaje clave que quiero que nos llevemos el día de hoy es que el compliance, en el momento que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, es el compromiso de las empresas con la sociedad. El compliance es la manera en la que las empresas pueden contribuir al mejoramiento del mundo político, económico en el que estamos viviendo. Y este es el valor agregado que esperamos dar además como coaches que acompañamos a las empresas en esta búsqueda. Y si tú no sé, pero lo hablo por mí, mi idea de por qué la gente busca hacer coaching, ser coach y hacer coaching, tiene que ver con una conexión con acompañar a la gente a hacer su mejor versión, tiene que ver con acompañar a las empresas a desarrollar su potencial, ¿no? Y ese potencial, por lo general, no solamente tiene que ver con una cuestión egoísta y egocéntrica, sino es ese mejor potencial al servicio de los otros. Eso es algo que yo siento que tenemos de manera transversal, el tener claro que el coach está al servicio del otro, acompaña al otro a hacer su mejor versión. Y desde ahí el compliance es una herramienta, como tú lo dices, como súper poderosa para sacar la mejor versión de las organizaciones. Totalmente, me encanta el símil que acabas de hacer porque realmente es eso. Nosotros como coaches ayudamos a un individuo a sacar la mejor versión de sí mismo. Y como compliance o como coaching a una organización en temas de compliance, ayudamos a la empresa a sacar la mejor versión de ellos. En el momento en el que yo actúo dentro del mercado, sin coimas, sin corrupción, sin tráfico de influencias, lo que yo busco es poner en el mercado, al servicio de mis consumidores, la mejor calidad de mi producto y la mejor calidad de mi servicio. Y si logro tener poder en el mercado, si logro ser un referente en el mercado, voy a conseguir que los otros me quieran copiar. ¿Por qué solo tratamos de buscar copiar lo malo? Me pueden copiar también lo bueno. Y si yo quiero continuar en este mercado, si yo quiero continuar en esta sociedad, el aporte que yo desde la ética va a ayudar a que el mundo siga continuando. O sea, que el aporte que yo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de respeto de los derechos humanos, obviamente va a permitir a que las sociedades sigan avanzando. No hablamos mucho de cifras en la charla de hoy, pero la corrupción es una de las mayores causas de pobreza en los países. La plata que se despilfarra en corrupción a veces es más grande que el PIB de algunos países. Entonces, definitivamente como empresas, y nosotros apoyando a las empresas en ese sentido, vamos a apoyar a toda la sociedad. Vamos a sacar la mejor versión organizacional. Chéverísimo. Muchísimas gracias, Cris. Creo que me habría encantado hablar menos para dejarte hablar más a ti. Pero quisiera aprovechar estos pocos minutos para ver si hay alguna inquietud del público y de quienes están presentes, que les agradecemos enormemente por acompañarnos de este tiempo. Dice: soy gestora de calidad, genero lineamientos y hago seguimiento a la calidad del servicio al ciudadano en el ministerio, en un ministerio público. Y no se imaginan cuán valiosa ha sido la charla para mi labor y transformarla. Gracias. No, gracias a ti. Sí. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera hacerle a la Cris? Aquí hay una mano levantada, déjame ver. Ah, no, déjame ver.
Ah, sí, Gloria. Permitir hablar. ¿Estás? O no sé cómo hacerte que hables, Gloria. ¿Podrías escribir, Gloria, por favor? Hasta que yo descubra. Ah, Gloria. Ahí estás, Gloria. Ahí puedes hablar, Gloria. Disculpa. Te escuchamos ahí. Bueno, Luz pregunta si podrías recomendar alguna bibliografía. Mira, sobre temas de coraje, como lo dije, puedes revisar el blog de Juan Vera, en donde habla de manera más amplia sobre el coraje. En temas de compliance como tal, por ser un tema más nuevo, y para mí es un tema que lo aprendí mucho desde la experiencia, no, no tengo mucho que recomendarte. No sé. De todas maneras, aprovechando esa inquietud, les quiero dejar aquí también esta lámina con los datos de la CRIS, por si quieren escribirle y hacerle alguna consulta, alguna pregunta. Ahí está su correo. También puse el mío, por si me quieren escribir para que yo le pregunte a la CRIS. También encantado, ¿no? Para que ustedes puedan comunicarse con ella. A ver, ahí nos preguntan, cuando hay cambios en la alta dirección o la gerencia, ¿cómo los podemos involucrar desde los cargos inferiores a seguir la cultura? Normalmente sería de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba. Mira, gracias por tu pregunta. O sea, definitivamente vamos a tener mucho más impacto y rapidez si conseguimos que venga desde arriba, o sea, que desde la alta gerencia estemos involucrados y bajemos el discurso de compliance. Desde abajo hacia arriba va a ser más difícil, sin embargo, no es imposible tampoco. Uno siempre va a liderar con su ejemplo. Si uno tiene el coraje para hablar, para cuestionar el status quo, vas a poder incluso ser consciente dentro de tu organización el costo que tiene el realizar una actividad que no sea compliance, por ejemplo. O sea, tú también desde abajo puedes hacer consciente a tu equipo o a tu jefe, oiga, pero ¿y si hacemos esto, qué pasa si se sabe? Mire, ahora todo el mundo se entera de todo. O sea, cuestionar un poco a través de preguntas y empezar de alguna manera a contagiar. Actuar con coraje lo va a ayudar. Creo que muchas de las organizaciones ahora cada vez tratan de ser más horizontales y esto también va a ayudar a que la cultura de compliance se esparza más. Otro tema que es importante decir es que el mundo de hoy ha cambiado un poco quién tiene el poder. A veces antes pensábamos que el que tiene el poder es el que tiene más plata o el que tiene el cargo más importante. Hoy, si yo tengo un celular en mi mano, puedo tener el poder. A veces como consumidores, como votantes, como ciudadanos, podemos tener el poder y nos pueden escuchar a través de redes sociales, a través de grupos. O sea, creo que cada vez más uno puede tener un discurso ético y de compliance, sin importar que tengas un cargo alto o directivo. Y creo que eso es parte relevante, Cris, si estás de acuerdo, en el tema de generar una cultura. No se trata de generar un departamento de compliance, sino generar justamente una cultura en donde todos somos responsables de que las cosas funcionen, ¿no? Funcionen de acuerdo a lo que está previsto, está acordado, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? De tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. Ahora Nora nos dice, entiendo ahora la importancia de cómo creando una cultura de compliance los valores pueden ser vividos por cada uno de los miembros de una empresa en beneficio de la sociedad. Wow, de acuerdo. Gracias, querida Cris, por la claridad en tu inspiradora presentación. Y a ti también, Leo. Por hablar poco, dice Nora. Sí, gracias, Nora. Bueno, súper agradecidos, Cris,
por compartirnos esta mirada. Creo que es muy coyuntural, creo que es súper importante en nuestro país, en nuestras instituciones, en Latinoamérica, en el mundo este tema. Y gracias por traerlo con tanta profesionalidad. Y de hecho eso es algo importante para quienes no son coaches. De alguna forma la ICF establece estándares para que quienes realizamos coaching siendo miembros, tenemos un compromiso desde ahí, ¿no? Desde la profesionalidad, la seriedad. Así que la invitación es a eso, a cada quien en sus respectivos países, poder buscar las bases de datos de los miembros de la ICF y poder contar con coaches profesionales, ¿no? Para vivir y acompañar sus procesos personales y organizacionales y sacar su mejor versión, que ese es un poco el objetivo, ¿no? La ICF establece estos estándares para ayudarnos a nosotros a aprender cada vez más, ¿no? Y tratar de ofrecer el mejor acompañamiento, ¿no? Así que eso. Entonces, sin más, agradecidos con todos ustedes por su presencia. Nos vamos a despedir. Han habido muchas felicitaciones, Cris, así que bien merecidas. Y eso. Gracias, Leo. Gracias a todos. Realmente, como les decía, se unen los dos temas que me apasionan, el compliance y el coaching. Espero haber podido explicar en algo mejor este tema y que todos como coaches desde nuestro espacio podamos seguir contagiando la importancia del compliance en el mundo de hoy. Muchas gracias, Leo, por tus valiosas preguntas. Y la curiosidad. Bueno, gracias a todos y que tengan una buena noche, y para los que están en Ecuador, que tengan un lindo feriado. Chévere, igual. Chao, chao, gracias. Gracias. Ahí vamos a publicar esto por Facebook en nuestras redes de la ICF Ecuador y eso por ahí, por las redes de ICF Ecuador. Búsquenos y gracias nuevamente a Gustavo por este espacio. Un abrazo grande a todos. Chao.